Bienvenidos a una nueva edición del programa Desde el Colegio. Les saluda Angélica Rodríguez de la Dirección de Comunicación del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. En esta ocasión vamos a conversar sobre el tema de inteligencia artificial y los derechos laborales de las mujeres. Para ello contamos con la presencia de la licenciada Stephanie Chandler Villalobos, a quien voy a presentarles en este momento. Ella cuenta con experiencia de más de 12 años en el área de derecho laboral, público y privado, en la que ha tenido más de 2.000 procesos judiciales. Laboró por más de 8 años como abogada en la Dirección Jurídica de la Caja Costarricense de Seguro Social. Desde hace 4 años ejerce su profesión de manera independiente, además como asesora de instituciones públicas y empresas privadas. Cuenta con un máster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, además de una especialidad en Derecho Laboral y Análisis de Datos. Es integrante de la Comisión de Derecho Laboral de esta institución. Bienvenida, licenciada, un gusto tenerla con nosotros. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Realmente me siento muy honrada de la apertura de estos espacios en general tanto para los colegas y el público general, y máxime con un tema tan interesante e innovador como es la inteligencia artificial. Así es, bueno, y es un tema del que se habla mucho, pero me gustaría abordarlo desde lo más sencillo. Empecemos, licenciada, sabiendo qué es la inteligencia artificial y cómo es que funciona, por favor. Bueno, básicamente la inteligencia artificial, ¿verdad? Tratando de conceptualizarlo de una manera simple, es un sistema de máquinas, ¿verdad? Que tiene objetivos específicos que en este momento son fijados por los humanos. Estos objetivos específicos de los que se va alimentando este sistema de máquinas, lo que se pretende es que genere predicciones, que genere recomendaciones e incluso que genere decisiones que pueden impactar tanto la vida o el ámbito de la realidad física, así como el ámbito de la realidad virtual, ¿verdad? Bueno, actualmente todavía estamos en todos estos temas y procesos de investigación y de ver a dónde nos llevará la inteligencia artificial, y eso es sumamente importante por los niveles de autonomía con los que se está manejando en este momento, y que no tenemos certeza de dónde va a llegar la autonomía de esa propia figura de la inteligencia artificial. ¿Cuál es la relación entre la inteligencia artificial, el empleo y las relaciones laborales? Bueno, actualmente, vamos a ver, la inteligencia artificial está tomando un papel protagonista en las relaciones laborales en general. ¿Por qué motivo? Bueno, porque está impactando las relaciones humanas, y el derecho laboral es un derecho intrínsecamente humano, y como tal se ve afectado por todo lo que afecta a estas relaciones entre pares. En este momento la inteligencia artificial básicamente está incidiendo en varios puntos muy específicos a las relaciones laborales como tal. En primer término, en cuanto a la capacidad que vamos a tener los seres humanos de la búsqueda de empleo, que se pretende o va encaminado a que va a ser todo mediante plataformas digitales. En segundo término, van a ser los procesos de selección y reclutamiento de personal, los cuales ya están siendo en muchas transnacionales y desde hace varios años prácticamente definidos, alimentados, y las selecciones se hacen con fundamento en inteligencia artificial y los algoritmos que estos sistemas utilizan. Y en un último término, está impactando en el tema de la capacidad para mantener un empleo e incluso para proveerse de uno mejor. ¿Por qué motivo? Bueno, porque la inteligencia artificial nos está llevando a generar distintas habilidades que antes no se requerían en los empleos en general, pero no solo en los empleos en general, que esto es la parte, digamos, una de las principales preocupaciones y
tal vez ahorita lo explicaré más ampliamente, sino porque depende de cómo nos vayamos capacitando en estos años, la inteligencia artificial podrá ser un aliado en la búsqueda de empleo o podrá generar mayores brechas sociales y de limitaciones y obstáculos, o sea, solo iniciando para buscar un empleo como tal. Ahora, ese punto es muy importante en el tema de cuando las personas aplican a un trabajo y que ahora todo va a ser evidentemente digital, ¿verdad? No es como que vas a llegar con el currículum impreso, ¿verdad? No. Bueno, lo hemos visto hasta en las ferias laborales, que es o con llave malla o nada más usted ya lo ha enviado, ¿verdad? Entonces, eso está muy bien, pero también me pregunto si eso va más allá, el uso de la inteligencia artificial, si lo sabemos o no sabemos, cuando están, por decirlo así, investigando o buscando el tema del algoritmo de una persona para ver si tiene las facultades necesarias para ejercer un cargo, porque pueden haber dos extremos. Puede ser que esa búsqueda o ese algoritmo, ¿verdad? Pensando, no sé, a futuro, diga, mira, es que la persona X no funciona porque en todas las redes sociales sale con botellas de licor, por decirte algo, o sale en fiestas, o sale aquí, sale allá, descartado como candidato, por decirte algo. Pero también puede pasar que la persona B ni siquiera exista, porque sé que es muy poco probable, pero todavía yo conozco, bueno, como 2 personas que no tienen redes sociales, ni siquiera WhatsApp. ¿Qué pasa con esas personas? No existen en la inteligencia artificial. Ok, vamos a ver. Justamente esa es una de las grandes, digamos, de las grandes preocupaciones que genera la inteligencia artificial aplicado al tema de las relaciones laborales. Entonces, voy a ponerles un ejemplo. En el año 2018, una empresa transnacional estaba haciendo sus procesos de selección mediante inteligencia artificial. Se llegó a determinar, después de una investigación, por ejemplo, que el hecho de que los currículum tuvieran la palabra mujer eran automáticamente excluidos. ¿Por qué motivo? Porque para la inteligencia artificial en este momento está siendo alimentada por los humanos. Entonces, al estar siendo alimentada por los humanos, si no hay una gran variedad, por ejemplo, de actores diversos que alimenten esos sistemas, se va a generar una segregación laboral. Entonces, vamos a ver, por un lado necesitamos esta variedad de actores que empiecen a programar y a alimentar los algoritmos, que eso es otro de los temas muy relevantes en cuanto a la transparencia de cómo se manejan estos algoritmos, que a este momento no hay claridad de cómo se están alimentando o cómo se están programando algunos de esos que son utilizados para procesos de reclutamiento y selección. Perdón, licenciada, ¿quién o quiénes están alimentando esos algoritmos también, verdad? Exacto, y el tema es que, por ejemplo, si seguimos con la tendencia en la que venimos, donde, por ejemplo, solo el 29% de las mujeres a nivel global, tienen conocimientos en tecnología, en ciencia y en matemática, esos algoritmos van a seguir siendo alimentados y programados por varones, que van a seguir generando sesgos en esa brecha laboral, y ahí es donde vamos a ver, digamos, este tipo de afectaciones. Pero más allá de eso, actualmente ya se ha venido avanzando, digamos, tal vez en nuestro país no es tan evidente ese impacto, pero a nivel global, específicamente en países desarrollados como Japón, como Estados Unidos, como Inglaterra, usted va a una entrevista y entonces se le hacen análisis biométricos, y esos análisis biométricos van a dar un perfil de su personalidad. Pueden leer incluso hasta las emociones que usted está presentando en esa entrevista. Y eso está incluso generando que den hojas de resultado donde depende de lo que a usted le vaya a decir ese análisis biométrico, va a determinar si usted está o no capacitada para ocupar el puesto. Entonces va más allá de un tema de si tengo o no tengo redes sociales, claro. Va de un tema de todas las herramientas de datos de donde se está obteniendo la información para alimentar justamente la inteligencia artificial, y cómo estas eventualmente podrían o no generar discriminaciones directas o indirectas.
Licenciada, y hablando del tema de las mujeres, entonces, ¿cuáles serán esos efectos que tenga la inteligencia artificial en la vida laboral de las mujeres? Vamos a ver, efectivamente el tema que estamos tratando hoy es la inteligencia artificial y los derechos laborales de las mujeres. Sin embargo, yo me atrevería a decir que el tema no va a afectar o no va, vamos a ver, con la inteligencia artificial todavía es muy incipiente, digamos, las investigaciones que tenemos, máxime en el ámbito laboral. Entonces, vamos a ver, este desarrollo de inteligencia artificial no es solo que va a afectar a las mujeres, o sea, es un tema donde va a afectar a todo el conglomerado del mercado laboral mundial, hombres, mujeres, y a las mujeres como parte de estos grupos vulnerables que históricamente han sido segregados, ¿verdad? Entonces, es un tema que va más allá. Sin embargo, retomando la consulta de cuál es el impacto que genera en las mujeres específicamente, vamos a ver, como les mencioné, el 29% de las mujeres a nivel global básicamente son las que tienen en este momento conocimientos en carreras tecnológicas de ciencia y matemáticas. De los estudios que se han realizado, que bueno, en el año 2022 la OCDE, el BID y la UNESCO hicieron un informe que es prácticamente de cita obligatoria para todos los abogados laboralistas y empleados en general, donde se recopilan los últimos estudios en temas de derecho laboral e inteligencia artificial. En este documento se dejan varias inquietudes de cómo se va a impactar la inteligencia artificial propiamente a la fuerza laboral de las mujeres. ¿En qué sentido? En la participación en este tipo de carreras, ¿verdad? Científicas y tecnológicas y de matemáticas. En un segundo punto, las habilidades siquiera que tienen las mujeres para acceder a la tecnología o a dispositivos digitales, que incluso hay un fenómeno muy particular que se evidencia en el estudio, donde por ejemplo en países como África, el 40% más o menos de los varones tienen acceso a estas herramientas digitales en comparación como con un 23% de las mujeres. En Europa, los varones tienen un acceso como del 85% y las mujeres como de un 81%. Sin embargo, en América, las mujeres tenemos un acceso a las herramientas digitales en un 77% en comparación con un 76% de los varones. Entonces, esto, digamos, también evidencia cómo la inteligencia artificial va a afectar de distintas formas la fuerza laboral de las mujeres dependiendo del sistema social, cultural y político en el que ellas se desenvuelvan. No va a ser la misma afectación que va a tener una mujer por la inteligencia artificial en el mercado laboral, una mujer de África, de Asia o de India, a una mujer, por ejemplo, de América o de Europa. De acuerdo. Bien, licenciada, en estos momentos vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya casi regresamos con ustedes. ¿Sabía usted que como persona agremiada al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica tiene el beneficio de utilizar las áreas deportivas y recreativas en la sede central y en las sedes de Pérez Celedón y Punta Arenas? Como agremiada o agremiado de la institución puede utilizar el gimnasio biomecánico, las canchas de tenis, canchas de fútbol, gimnasio multiuso, piscina, entre otros. Aproveche las distintas instalaciones deportivas y recreativas que le ofrece nuestra institución e incluso le invito a incorporarse a uno de los equipos que pertenecen al colegio. Mejore su bienestar y calidad de vida practicando el deporte de su preferencia. Asimismo, las personas agremiadas pueden participar en distintos grupos como atletismo, yoga, tenis, natación, adultos mayores, fútbol sala masculino y femenino, baloncesto masculino, fútbol desde los 25 y hasta los 60 años, entre otras disciplinas deportivas. Para más información puede consultar a través de los medios que aparecen en pantalla.
Gracias por continuar con nosotros en el programa Desde el Colegio, programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Estamos conversando con la máster Stephanie Chandler Villalobos acerca del tema de la inteligencia artificial y el tema del empleo con las mujeres. Licenciada, según el estudio de OCDE, ¿cuáles son las oportunidades y desafíos emergentes que va a presentar la inteligencia artificial para las mujeres en la fuerza del trabajo? Un poquitito retomando lo que hablábamos previo al corte. Sí, bueno, como les indicaba hace un momento, todavía no hay una claridad específica de cuáles van a ser, digamos, los impactos reales que va a tener la inteligencia artificial en el mercado laboral de las mujeres y en el mercado laboral en general. Desde esa perspectiva, el estudio efectivamente hace un enfoque de los principales desafíos y preocupaciones que tienen los organismos internacionales en este mercado laboral y la afectación de la segregación laboral en las mujeres, pero también nos da guías de otros futuros senderos por los cuales podemos irnos para encontrar oportunidades más bien de cierre de esas brechas de género y sociales que han existido históricamente afectando a las mujeres y grupos vulnerables. Dentro de los principales desafíos que enumera la OCDE está el acceso de las mujeres, como lo mencionamos hace un momento, por ejemplo en países como Bangladesh, Pakistán, Etiopía, donde las mujeres en menos de un 50% tienen siquiera acceso a un celular. Y pasa un fenómeno muy curioso, donde por ejemplo en Brasil un banco hace un análisis de cómo empezar a implementar la inteligencia artificial y se da cuenta que en realidad las personas no están accediendo a las herramientas digitales, no por un tema de falta de ingresos económicos o de costos, no porque la tecnología no se esté volviendo asequible, sino porque las personas, y en este caso principalmente las mujeres, no tienen ni siquiera las habilidades para acceder a un teléfono celular o para acceder a herramientas digitales. Ese es uno de los primeros desafíos. El otro desafío es en el tema educacional, que cómo vamos a empezar a incorporar a las mujeres en estas ramas, digamos, de estudio que vayan a favorecer propiamente el desarrollo de inteligencia artificial de una forma más dinámica, con mayor sensibilidad y además de una manera más inclusiva. Ese es otro de los desafíos. Y otro de los desafíos se constituye justamente en los algoritmos, en la forma que se va a alimentar estos, la falta de transparencia que se ha venido de alguna forma mostrando en los últimos años. Pero hay sobre todo un tema muy importante, cómo la inteligencia artificial no va a seguir fomentando la segregación laboral y la brecha de las mujeres. ¿Desde qué línea? Bueno, en la línea donde después del COVID-19, cuando se empiezan a utilizar todas estas herramientas tecnológicas de Zoom, Teams y todos estos programas, salieron estudios posteriores donde se demostró que la flexibilización laboral y el acceso digital del trabajo en realidad a las mujeres las afectó duplicando el tema de tareas domésticas y cuidado de adultos mayores, personas discapacitadas y niños. Entonces, uno de los grandes desafíos es que estas herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial no generen más bien una brecha mayor a la que ya se ha venido presentando históricamente. Dentro de esos hay un ejemplo muy claro que cita el estudio, donde habla de estos asistentes personales que utilizan los distintos teléfonos inteligentes y computadoras, donde si uno analiza son mujeres estas asistentes. Entonces lo que se dice o lo que empieza a reflexionarse es que también temas o cambios tan básicos como empezar a implementar voces masculinas en esos asistentes va eliminando la idea de que las mujeres son o su fin de ser en el ámbito laboral es para ser asistentes o para cuidar o para resolver problemas de los demás, y más bien que las mujeres se vuelvan en protagonistas de la inteligencia artificial, siendo no solo con un acceso a las herramientas digitales,
sino con conocimientos técnicos y científicos que les permitan ser desarrolladoras de programas, que les permitan ser desarrolladoras de software, que les permitan ser científicas y que se vuelvan creadoras también de todos estos sistemas de inteligencia artificial. Se nos va acabando el tiempo, licenciada, pero ¿cuáles cree usted serían las soluciones o recomendaciones que se ven alrededor de este tema, ya para ir cerrando? Como este que hablabas, algo que suena tan sencillo como implementar una voz también masculina en temas de asistencia. ¿Qué otras recomendaciones nos brindaría? Básicamente, en este tema de la inteligencia artificial, el conocimiento será el poder. Es un trabajo en conjunto, donde desde los roles de crianza, cómo vayamos modificándolos y cómo vayamos incorporando a los niños y a las niñas en todos estos temas de inclusión y de entender cómo funciona la inteligencia artificial, de darles este conocimiento, desde ahí inicia el trabajo. Sin embargo, en este momento es clave que los gobiernos y todos los actores políticos, ¿verdad? Y que tienen poder de decisión sobre la elaboración de normas, inicien esos trabajos de análisis y empiecen a formar marcos jurídicos al respecto, que no solo afectan la parte laboral, sino de propiedad intelectual, comercial y otras. Por otro lado, es necesario incentivar a las mujeres en la educación de carreras científicas, tecnológicas y de matemática, pero también incentivar a los varones en la educación a ejercer también estos roles de cuidado, de trabajo doméstico que usualmente e históricamente se han dado por sí mismo a las mujeres. Y por otro lado, es importante que estas políticas que eventualmente se vayan desarrollando también den a las empresas y a las organizaciones que desarrollen estos sistemas de inteligencia artificial y algoritmos reglas claras de cómo mantener la transparencia en la forma en la que van a ser aplicadas. Básicamente esas son las recomendaciones, digamos, que en este momento se visualizan como más claras y que hace también estos organismos internacionales. De hecho, es muy importante, tal vez para cerrar, que en este momento la UNESCO, con un departamento de innovación de política pública, está trabajando en una guía de buenas y mejores prácticas para el desarrollo de todos estos algoritmos. Entonces también parte de los gobiernos y del sector laboral es que estemos pendientes de todos esos insumos que vienen saliendo a la luz. Muchísimas gracias a la máster Stephanie Chandler Villalobos por atender nuestra invitación. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes. Les recordamos que puede sintonizarnos a través del Facebook y del canal de YouTube del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Hasta la próxima semana.